Hola, saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión. Soy John y os damos la bienvenida a Mindalia en directo, donde miles de personas como tú asisten diariamente a las conferencias en vivo que organiza mindaliatelevisión.com. Hoy está con nosotros David Potín y viene a compartir la charla titulada Los 4 pasos para parar, manejar y erradicar tu estrés. David Potín es coach ejecutivo y fundador de un negocio de coaching profesional dedicado a ayudar a ejecutivos que quieren cambiar de carrera y a optimizar resultados de negocio gracias a técnicas de liderazgo, asertividad, comunicación, gestión del estrés y del tiempo. Realiza conferencias sobre mejorar y posicionarse con éxito en el mundo empresarial y sobre la gestión del estrés en este ambiente. Da clases también y talleres en universidades de Barcelona. Si quieres ayudarnos, te voy a pedir unos pequeños gestos con los que puedes hacer un gran bien. Pulsa el icono de la mano hacia arriba. En esta conferencia es el símbolo de me gusta de este vídeo en YouTube. También, si quieres, puedes hacer un comentario positivo del mismo y de esta forma colaboras con Mindalia y consigues que estos vídeos e informaciones lleguen a más personas en todo el mundo. Por otro lado, te animamos a que te suscribas al canal de YouTube de Mindalia Televisión. Es un gesto muy sencillo y una gran colaboración para todos nosotros. Recuerda que para participar en directo, desde ya mismo puedes utilizar el chat que hay a la derecha de tu pantalla, haciendo tus preguntas a nuestro invitado de hoy. Al final de su charla, os las responderá amablemente. El funcionamiento es muy sencillo. Pon primero la palabra pregunta en mayúsculas, seguido del país desde donde nos estás viendo y de tu pregunta en cuestión. Vamos a dar paso ya a nuestro invitado David Potín y su conferencia Los 4 pasos para parar, manejar y erradicar tu estrés. David, buenas. Hola. Buenas, John. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Y tú? Pues te cedo la palabra, todo tuyo cuando quieras. Muchas gracias. Vale, gracias, John, por la presentación. Entonces, sí, como has dicho, soy coach ejecutivo, trabajo tanto para particulares como para empresas, para temas, entonces en prioridad para temas de gestión del estrés, pero de manera general, pues a nivel profesional es verdad que me dedico, entonces podríamos decir, a hacer que los ejecutivos y los profesionales en general pues tengan, digamos, días más productivos con ciertas técnicas de coaching que vienen en parte del liderazgo, pero también de comunicación y mucho de gestión del estrés. ¿Vale? Entonces, hoy básicamente vamos a hablar del tema del estrés, que es un tema que obviamente yo trato mucho a nivel profesional, pero que al final tengo clientes que vienen a gestionar y a erradicar problemas de estrés que no son relacionados al mundo laboral al final, porque el tema del estrés lo podemos tener también fuera del trabajo. Entonces, os voy a explicar básicamente la metodología que yo he creado para llegar a llevar una vida con cero estrés, ¿vale? Que es un poco lo que a muchos nos gustaría, ¿no? Nos encantaría e incluso a veces lo vemos como imposible y en realidad no lo es, obviamente. Un poco también de introducción para que entendáis cómo yo he llegado a ser un coach terapeuta experto, digamos, en gestión del estrés. Puedo decir que yo soy un ex ejecutivo estresado, digamos. Entonces he pasado por periodos de estrés muy altos. Yo ahora tengo 38 años y hace 10 años era director de cuenta en una multinacional, trabajando para otra multinacional, en una agencia de comunicación y entonces, bueno, podemos decir que sufrí periodos de estrés que me llegaron a plantear básicamente pues cómo voy a poder seguir con estos niveles de estrés porque empezaron a afectar mi salud. Básicamente llegué al mundo del coaching un poco a raíz de esto porque veía que otros directivos que tenían al final responsabilidades mayores que las que tenía, incluso equipos más grandes, porque al final sí que tenía un equipo bastante importante por gestionar, pero al final, bueno, siempre podemos encontrar personas que tienen siempre más motivos de estar estresado. Estas personas se ve que habían seguido un proceso de coaching y entonces me recomendaron contactar a coach. Es así como entré en este mundo y me gustó tanto que al final, en lugar de contratar a un coach para que me ayude a gestionar el estrés, pues me certifiqué en procesos de coaching y entonces me certifiqué como coach y haciendo varias
bueno, haciendo una escuela de coaching y estudiando varios tipos de psicoterapias, perdón, aplicadas al coaching para al final llegar a tener una metodología que permita realmente, pues, al final erradicar nuestro estrés diario, ¿vale? ¿Cómo lo hice? Pues a raíz de todo lo que aprendí a nivel teórico, pero también a raíz de toda la experiencia que tengo desde estos 10 últimos años, en los cuales he ayudado a muchos directivos, ejecutivos y personas en general a llevar a una vida con cero estrés, ¿vale? Entonces, básicamente, como podemos ver en el slide siguiente, como decía, esta metodología tiene 4 pasos, ¿vale? Entonces, hoy os voy a explicar estos 4 pasos en los 3 cuartos de hora que tenemos. También que sepáis que estos pasos están detallados de manera mucho más más profundamente con ejercicios en un libro que escribía sobre este tema, que se llama Tu vida con cero estrés en 4 pasos y que podéis encontrar en Amazon. Pero igualmente hoy os voy a explicar un poco cuáles son estos 4 pasos, en qué consisten y que empecéis a tener pues herramientas para gestionar mejor vuestro estrés y al final erradicarlo y empezar a tener una vida mucho más serena, ¿vale? Entonces, vemos estos 4 pasos, lo vamos a ir viendo, pero básicamente como podéis ver, el primer paso habla del error que hace que nuestro estrés se pone incontrolable, porque a pesar del estrés diario que conocemos, que hace que llegamos a casa más que cansados, sino agotados, o que tenemos siempre esta tensión, esta presión que, bueno, días más y días menos, pero que al final muchas veces solo conseguimos quitar del todo cuando estamos de vacaciones. Pues la idea es al final cómo hacer para que esta serenidad, esta tranquilidad que conseguimos tener cuando estamos de vacaciones, pues cómo hacer para que la podamos tener en un día a día normal y corriente, ¿vale? Este paso número 1 os voy a explicar básicamente cómo hacer para un poco controlar vuestras emociones, porque muchas veces el estrés hace que reaccionemos de manera incontrolada. Es lo que digo, que al final nuestro estrés se pone incontrolable. Nos ha pasado a todos que estamos en una situación y contestamos a una persona de manera desproporcionada y luego incluso nos pedimos perdón, nos decimos, ni entendemos por qué hemos reaccionado de esta manera. Es como si al final no controláramos nuestra reacción o incluso lo que llegamos a poder decir. Eso es una consecuencia de una ausencia de control del estrés, ¿vale? Luego hablaremos de las orígenes del estrés. Primero, después de eso, tenemos que saber de dónde viene nuestro estrés, ¿vale? Siempre hay una origen, veremos los 3 tipos de orígenes y tenemos que identificar el origen o los orígenes de nuestro estrés diario. Luego veremos entonces el tipo de fórmula específica que nos conviene para poder en nuestro día a día empezar a erradicar este estrés, porque al final el estrés es muy, digamos, muy personal, viene de un tipo de pensamiento, de cómo vemos las cosas, y claro, de una persona a la otra, pues entonces la fórmula cambia completamente. Es por eso que también, además de las conferencias que doy, a la mayoría de los procesos que hago en coaching se hacen a nivel particular, obviamente, porque es la manera más eficaz para conseguir un cambio pues de ritmo de vida y llegar a una vida serena al final en pocos meses, en menos de 3 meses. Y la última parte, el último paso, os explicaré los 6 hábitos claves para conseguir tener una vida realmente serena. Eso digo porque al final está bien poder erradicar su estrés diario, pero también no podemos controlar todo. O sea, llegará un momento que hay elementos externos, cosas que nos pueden pasar que no podemos planear y que nos pueden llevar mucho estrés. Y sabemos que hay personas que son más o menos resistentes al estrés. O sea, hay un evento delante del cual una persona va a poder reaccionar de manera al final bastante serena y controlada y a otros se van a estresar mucho más. Entonces, eso es un nivel de resistencia al estrés que al final se puede desarrollar con unos ejercicios diarios que van a permitir tener al final una mente más
más fuerte para poder resistir a estos momentos cuando pasen, ¿vale? Ok, podemos pasar al slide siguiente. Entonces, muy importante al final, cuando empiezo siempre a hacer estos tipos de conferencias, es decir, vale, si estamos en una situación donde nos quejamos de nuestro estrés, ¿vale? Entonces, es preguntarnos cuál es nuestra situación actual de un nivel de 0 a 10, ¿cuál sería mi nivel de estrés? ¿Vale? Es la pregunta que primero os haría. Y, por ejemplo, si yo digo, bueno, pues una nota, una evaluación media, obviamente, porque no estamos estresados ni cada día ni cada hora, obviamente, pero en una semana típica, pues, ¿cuál sería mi nivel de estrés? Como yo evalúo mi nivel de estrés ya siendo el máximo, ¿vale? Si pasas, John, por favor, sí, todo lo que sale en este slide. Ahí entonces luego llegamos a la pregunta, ¿a qué nivel de estrés yo quiero llegar? Porque también eso es muy personal. Hay personas que van a decir, bueno, yo con un nivel 4, que es así como lo evalúo, estaría bien, feliz. Y otros que dicen, no, pues yo quiero bajarlo al mínimo, quiero bajarlo al 2. Vale, entonces es importante empezar a evaluar, porque al final es un criterio que te va a permitir pues saber si has llegado o no a tu objetivo. Pero lo más importante es que si yo me digo, ahora estoy en un nivel de 8 sobre 10 y quiero bajarlo a 3, digamos, ¿cómo me voy a poder dar cuenta que he llegado al nivel de 3? ¿Vale? Os pongo un ejemplo. Puede ser, por ejemplo, me voy a dar cuenta que he bajado mi nivel de estrés cuando sé controlar lo que digo y cuando no reacciono bajo el estrés, bajo la ansiedad. ¿Vale? O puede ser cuando yo hablo delante de una persona en particular que me estresa bastante y que pueda controlar muy bien todo lo que digo, ¿vale? Que no se me olvida lo que estoy diciendo, o sea, que no pierdo el control por el estrés que tengo. O sea, empezar a identificar estas situaciones que ahora os crea mucho estrés y que os gustaría poder cambiar para llegar al nivel que queréis en cuanto a estrés, ¿vale? Porque al final, en la mente, cuando queremos llegar a un objetivo, lo más importante es o sea, graduarlo y sobre todo saber, pues, qué va a ser, o sea, concretamente, cuando yo llegue a este objetivo, cómo me voy a dar cuenta que he llegado ahí, ¿vale? Eso primero tenemos que saber a dónde vamos. Luego entonces pasamos al slide, lo que allí también quiero explicaros un poco lo que es el estrés, porque hablamos mucho de estrés, es una palabra, bueno, de moda tampoco, porque hace mucho que se usa, pero muchas veces hay personas que dicen, bueno, yo estoy estresado, cuando al final quizás no tanto, y otras personas al contrario que no se sienten estresados, pero que sí lo son. Que sí lo están. Al final, la pregunta es cómo yo puedo saber si estoy estresado, ¿vale? Entonces, es importante saber identificar todos los síntomas del estrés para saber cuándo empezamos a sufrir el estrés. Porque aunque hay niveles más o menos elevados de estrés, pues al final cuando empezamos a tener estrés, pues en la puerta es un poco abrir la puerta a que se desarrolle más esta emoción, porque eso significa que no lo sabemos controlar del todo. Entonces hay 3 síntomas. Hay el cansancio, cuando empezamos a tener tensiones musculares, muchas veces dolores de cabeza, mucho de espalda, o sea, ¿cuántos no se quejan de dolores de espalda, de cuello? Cuando nos cuesta dormir, porque tenemos los pensamientos que no paran, cuando nos cuesta concentrarnos, porque siempre estamos en la acción y entonces nos cuesta incluso pensar y tomar decisiones, todo eso son síntomas de estrés. Luego el otro bloque es la irritabilidad, eso es lo más visible, entonces ahí sí que solemos identificar que estamos en situación de estrés, cuando estamos nerviosos, ansiosos, cuando lo que decía antes reaccionamos de manera desproporcionada. Ahí es bastante claro. Y también hay este tercer grupo de síntomas que son todas las reacciones que demuestran una inestabilidad emocional, ¿vale? Cuando empiezo a tener excesos en hábitos que ya tengo. Por ejemplo, empiezo a comer más, empiezo a fumar más, o empiezo a beber más,
tengo una respiración más agitada también, o sea, todo es más inestable. Lo que pasa en mi cuerpo, la regulación de mi cuerpo es más inestable. Por ejemplo, puedo tener manos frías o sudadas, lo que suele pasar muchas veces, por ejemplo, cuando tengo que hacer una presentación delante de una audiencia importante, etcétera. Suelo tener manos pues, que se pueden sudar o más frías, ¿vale? Entonces, importante entender también que al final el estrés, aunque lo vemos solemos verlo de manera negativa, tiene un punto positivo, ¿vale? Porque en el slide siguiente, al final podemos ver que el estrés es una reacción a una situación específica, ¿vale? Una situación que vemos como una amenaza. Os explico. Básicamente, el estrés forma parte de una reacción que compartimos con los animales, ¿vale? Es una reacción bastante básica. Que concretamente, si vamos un poco más en profundidad, el estrés, cuando se activa el estrés en nuestro cuerpo, se activa una parte que se llama la amígdala, que forma parte del cerebro reptiliano. Este cerebro es un cerebro que tienen también los animales. O sea, os digo eso para entender que al final viene de una reacción bastante animal, bastante básica, porque en este cerebro reptiliano que crea el estrés, también es este cerebro que nos dice que tenemos que comer, que tenemos que beber, que tenemos que reproducirnos. O sea, son las funciones básicas de nuestro cuerpo. ¿Qué pasa? Que cuando se activa esta parte del cerebro y que nos crea esta energía, eso pasa cuando estamos delante de una amenaza, ¿vale? Por eso es algo muy animal, porque al final, si cogemos el ejemplo de una gacela que está en un campo, en la selva, y que de repente ve a un león que llega, la gacela ve el león, en su campo de visión, se activa esta parte del cerebro, de su cerebro reptiliano, se crea una energía que va a hacer que la gacela se va a poner a correr como no se podría poner a correr si no tuviera este león detrás. Entonces, porque ve una amenaza contra a su supervivencia, ¿vale? Nos pasa exactamente lo mismo, ¿ok? Nosotros, cuando vemos una amenaza, se activa el estrés, ¿vale? Cuando, puede ser como el mismo ejemplo, si estamos por la calle y vemos a alguien que tiene una pistola, por ejemplo, y que se dirige hacia nosotros, obviamente nos vamos a poner a correr o vamos a hacer una acción que va a hacer que vamos a tener mucha energía de repente que nos va a permitir salir un poco de apuros al final. Entonces es lo bueno del estrés, porque al final descubrimos nuestros límites, nos superamos. En este caso nos vamos a poner a correr como nunca nos hemos conseguido correr en nuestra vida. Pero también en nuestra día a día, eso pasa en un ambiente, por ejemplo, de trabajo. Si tengo a mi jefe que de repente me pide un trabajo en 2 horas, cuando es un trabajo que se necesita 4 o 5 horas, lo veo como una amenaza, porque puedo ver como una amenaza para mi salud, porque ya son las 6 de la noche y entonces me digo, me voy a cansar mucho y no quiero, o porque precisamente es una amenaza contra mis deseos, porque tenía algo planeado y no quiero salir a las 10 de la noche hoy, ¿vale? Entonces, ¿qué hace? Que cuando vemos esta amenaza, se activa la amígdala que os decía y entonces se crea más energía en el cuerpo que hace que nos vamos a enfocar más, vamos a descubrir nuestros límites, nos vamos a superar, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Lo que veis ahora en el slide es que eso es la parte positiva, pero como está escrito al final, lo malo es cuando eso se mantiene en el cuerpo, en el tiempo, porque eso es la gran diferencia entre la gacela y nosotros. Porque la gacela, una vez que se ha puesto a correr y está no sé, a 1 kilómetro de donde estaba cuando vio el león, y que ya no ve al león o al tigre, lo que sea, en su campo de visión, ya no tiene estrés, ¿vale? Y eso es la gran diferencia con nosotros, con los humanos, porque nosotros en el cerebro tenemos lo que llamamos el neocórtex, que esto nos hace pensar mucho más que un animal. Y entonces nosotros, aunque ya no tengamos en nuestro campo de visión a la persona que hemos visto con la pistola dirigiendo a nosotros o a nuestro jefe que nos ha pedido un trabajo que necesitaba mucho más tiempo, seguimos estresado de la misma manera.
¿vale? ¿Por qué? Porque tenemos el cerebro que se está moviendo entre el pasado y el presente, el pasado y el futuro, lo que no hace el animal. El animal vive en el presente, ya no ve al león, entonces no hay peligro, aunque el león puede estar escondido detrás del árbol y no lo ve. Nosotros no. Nosotros vamos a recordar todo lo que ha pasado y nos vamos a, lo que se dice, nos vamos a, lo que se dice de manera coloquial, nos vamos a empezar a rayar mucho tiempo. Y nos vamos a hacer mil preguntas, como puede ser que mi jefe me haya pedido eso, cómo debería haber reaccionado, cómo debería reaccionar la próxima vez que me lo hace, debería hablarlo con la persona de recursos humanos, qué debería hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nos ponemos en una situación en la cual estamos recordando algo que pasó y nos estamos proyectando en situaciones similares que pueden pasar y cómo las vamos a solucionar, etcétera. Nos estamos poniendo en situaciones que no existen, porque solo existe al final el presente. Y esto hace que se crea este agotamiento y estos síntomas que hemos visto. Es el mantenimiento del estrés en el tiempo, ¿vale? Que viene de nuestra mente que no sabemos cómo controlar y que la estamos siempre la tenemos muchas veces en el pasado y en el futuro. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a trabajar ahora es cómo gestionarlo. Cómo gestionarlo, es decir, cómo hacer que no se mantenga este estrés, que tengamos solo los aspectos positivos, pero no los negativos. ¿Vale? Ahora, vale, era una pequeña introducción para un poco no... Bueno, para entender que hay una parte positiva del estrés y que lo malo del estrés es su mantenimiento en el tiempo. ¿Qué nos aporta saber gestionar nuestro estrés? Eso también es súper importante porque, como hemos visto, como decía antes, es crucial tener un objetivo muy claro. Porque quiero gestionar mi estrés. Nos hemos puesto un número antes, por ejemplo, lo quiero bajar a 3 y me daré cuenta cuando pues no contestaré de manera desproporcionada, pero ¿qué me va a aportar gestionar mi estrés? Ahí en este slide, John, puedes pasar las preguntas y os digo, imaginaros que pudierais gestionar en cualquier ocasión todo este estrés negativo que tengáis. O sea, concretamente haceros la pregunta, ¿qué cambiaría? O sea, ¿qué os aportaría? ¿Cómo os sentiría? O sea, obviamente os sentiría mucho más tranquilo, mucho más sereno, pero sobre todo, al final, más que sentimientos, porque nos decimos muchas veces, ay, me gustaría porque me sentiría mejor. Vale, obviamente. Pero ¿qué cambiaría? ¿Qué podría hacer que ahora no hago si tuviera una vida serena con cero estrés? ¿Qué pensaría de mí mismo? ¿Qué me permitiría hacer que no hago ahora? Si cambiaría mis relaciones, podría conseguir cosas laboralmente, personalmente. ¿Cambiaría mis relaciones? ¿Qué cambiaría concretamente? O sea, hacer estas preguntas para ver todo lo que os podría aportar a nivel, pero muy concreto, a nivel de acción y de resultados. No es solo decir, pues mejoraría mi relación con mi pareja, mejoraría mis relaciones en mi trabajo. Sí, pero ¿de qué manera? ¿Qué cambiaría? ¿Qué podríais conseguir? Porque así os ponéis un objetivo mucho más concreto y es lo que se llama al final, pues dar un motivo, que eso os va a dar motivación para aplicar los 4 pasos que ahora vamos a ver. ¿Vale? Ok. Entonces, ahora os voy a hablar muy rápidamente de un ejemplo real de un cliente que vino a ver y que estaba por estrés. Entonces, eso fue su testimonio, digamos, como él describía su situación cuando empezó el coaching conmigo. Entonces, decía que llevaba un ritmo de trabajo de locura. Empezaba escribiendo emails desde que se levantaba, incluso de camino hasta la oficina. Llegaba al trabajo ya alterado y su nivel de estrés iba subiendo a lo largo del día, ¿vale? Entonces dice que en la noche llegaba a casa agotado y tarde y sentía que eso no era sostenible para su salud y para su bienestar. Sobre todo se daba cuenta de eso porque incluso de vacaciones le costaba necesitaba unos días para cortar con este ritmo y dejar descansar a su cuerpo y a su mente. ¿Vale? Entonces la pregunta que siempre hago aquí es, ¿qué es el error que comete Pedro que hace que su estrés va subiendo? ¿Vale? Entonces, es lo que sale en rojo. Entonces vais a decir, ¿por qué esto es tan importante? Porque muchas veces solo vemos lo visible
Y podríamos decir, claro, ¿por qué lo hace mal? Pues porque se levanta y empieza a escribir emails desde la mañana, porque tiene este ritmo y no lo sabe parar, etcétera, etcétera. Ok, pero lo que pasa es que eso diría que es el paso cero, es que tenemos que ser responsables de nuestro estrés, en el sentido que tenemos que entender, y sin eso no podemos ni empezar el paso uno porque no sirve para nada, tenemos que entender que somos los responsables de nuestro estrés, ¿vale? Porque aunque hay un elemento externo que va a hacer que se crea estrés, al final somos los que están afectados y que dejan que esta emoción de estrés, de sentimiento, sensación de estrés, pues se desarrolle. ¿Y cuál es el error entonces de Pedro? Y que él, en su manera de describir su situación de estrés, es que dice, mi estrés va subiendo a lo largo del día. Entonces, la manera con la cual lo dice es externo a su estrés. Él está como si mirando su estrés y va viendo su estrés. O sea, ¿y por qué lo va viendo sin hacer nada? Porque cree que no lo puede controlar. ¿Y por qué no cree que no lo puede controlar? Porque su estrés, según él y según muchos de nosotros, está creado por el ritmo de trabajo, por los clientes exigentes, por el jefe, por los objetivos que tiene, por el ritmo que tiene la empresa, por 1000 cosas externas que no son suyas, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que si damos el poder a estos elementos, que son, pues, no sé, los clientes, el ritmo que nos impone la dirección, el hecho de que estoy solo, que no tengo el equipo que necesito, etcétera, etcétera, la conductura, o sea, 1000 cosas, ahí yo pierdo todo el poder y no tengo ninguna responsabilidad sobre mi estrés, ¿vale? Ahora siempre yo hago la pregunta a mis clientes, digo, vale, aunque estáis en esta situación complicada y que hay elementos externos que sí que existen y que son los impulsadores de vuestro estrés, al final pensar si en el mundo podríamos encontrar a una persona que en vuestra situación no estaría tan afectada por el estrés. Y seguramente sí. ¿Vale? Entonces eso significa que al final la razón del estrés no viene no viene tanto de los elementos externos, sino de nosotros. ¿Vale? Aunque los elementos crean el estrés, somos nosotros al final que aceptan que están afectados y que aceptan que se desarrolle este estrés. Entonces, todo eso para decir que tenemos que ser responsables y entender bien esto, porque si no lo entendemos, si no nos ponemos responsables de nuestro desarrollo de estrés, nunca lo vamos a poder gestionar por la simple razón que solo podemos gestionar, manejar, erradicar lo que controlamos. Entonces tenemos que entender que nuestro estrés lo controlamos, depende de nosotros, porque si no depende de nosotros, no lo puedo controlar. ¿Vale? Si yo digo mi estrés solo depende, tengo estrés porque mi jefe es así, entonces nunca lo podré controlar hasta que no cambie de jefe. ¿Vale? Entonces, el paso cero por eso es la responsabilidad. Y por eso es muy importante empezar a cambiar nuestra manera de hablar, ¿vale? Porque tiene mucho impacto las palabras que usamos sobre nuestros sentimientos. O sea, es muy diferente, por ejemplo, decir, quiero acabar este informe hoy, o decir, tengo que acabar este informe hoy. O sea, si lo decís, incluso os vais a dar cuenta que os ponéis mucho más presión en el tengo que. Eso para decir que en este slide yo quiero explicaros que al final hay que empezar a cambiar nuestra manera de hablar para o sea, coger más responsabilidad. Parar de decir, por ejemplo, mi jefe me pone muy nervioso y decir, mi jefe, cuando se comporta de esta manera, en este tipo de situación, yo me pongo nervioso, ¿vale? Al decir eso, ya empiezo a tomar cuenta, o sea, darme cuenta de la responsabilidad que tengo. Porque hasta a veces damos la responsabilidad de nuestro estrés a máquinas. Decimos, esta impresora me estresa, me pone muy nervioso. O sea, no, tenemos que empezar a cambiar de decir eso y decir, bueno, que cuando esta máquina no funciona, pues yo no consigo mantener la calma, no consigo tener la paciencia para hacer que funcione. ¿Vale? Eso parece un detalle, pero es importante. Entonces, ahora vamos a pasar en los diferentes pasos. El paso número 1
eso es el paso muy importante al final porque es el paso en el cual yo os voy a explicar el error que hacemos que nuestro estrés se ponga realmente incontrolable y que lleguemos a este punto de no retorno donde empezamos a decir, a reaccionar y decir cosas que luego nos arrepentimos, ¿vale? Como si no fuéramos los dueños de nuestras reacciones. Para esto es un ejercicio de inteligencia emocional que os voy a explicar. Básicamente la inteligencia emocional es esta capacidad de empezar a un poco, controlar mejor nuestras emociones. Hay que primero entender que cualquier emoción al final se siente en el cuerpo, porque al final somos materia, entonces cualquier emoción pues corresponde a una sensación en nuestro cuerpo e incluso a en una cierta ubicación, ¿vale? O sea, si tengo miedo, si soy feliz o si soy triste, voy a sentirlo en mi cuerpo de manera diferente y en sitios diferentes de mi cuerpo. El ejercicio que os propongo aquí es imaginar, recordar una situación estresante, ¿vale? ¿Por qué? Porque la idea es, cuando yo estoy en una situación estresante, ¿cuáles son las señales que mi cerebro está enviando a mi cuerpo para darnos como avisos de que estoy entrando en una situación de estrés, ¿vale? Muchas veces, y aún más cuando estamos en situación de nerviosismo, no estamos totalmente desconectados de nuestro cuerpo. Y de hecho, muchas veces en el día a día, o sea, yo con muchos de mis clientes, solemos estar muy desconectados. Si yo, por ejemplo, ahora os digo, pues, cómo sentéis en vuestro cuerpo, si tenéis algún dolor, alguna contractura, empezar a pensarlo y seguramente os vais a dar cuenta de una molestia que hasta ahora no os habéis dado cuenta. ¿Por qué? Porque no estamos prestando atención a nuestro cuerpo, ¿vale? Entonces eso hay que cambiarlo. Porque ¿qué pasa? Que cuando yo voy a entrar a una situación de estrés, antes de que yo empiece a sentir este estrés, el cerebro me manda pequeños señales en mi cuerpo, que son señales que yo, si fuera atento a mi cuerpo, podría identificar como un aviso de posible desarrollo de nerviosismo, de estrés, y que ahí podría controlar, ¿vale? Entonces, la idea es que si yo me pongo en una situación de estrés que ya ha pasado y que suele pasar, porque o sea, una situación en la cual haya una probabilidad de que os vuelva a pasar para poder practicar y manejar mejor el estrés. Es deciros, en esta situación, por ejemplo, cuando estoy cuando estoy delante de un público de 30 personas y, por ejemplo, cada lunes tengo que hacer una presentación al resto de mi empresa, pues me siento muy estresado. Vale, ¿qué sensaciones físicas estoy experimentando en mi cuerpo? Por ejemplo, pues empiezo a tener las manos sudadas, empiezo a sentir sequedad en la garganta, pero antes incluso empiezo a sentir una presión en el estómago. ¿Qué está pasando y con qué cronología? ¿Vale? Porque esto muchas veces no estamos escuchando estos síntomas y entonces nos estamos dando cuenta de que estamos estresados cuando ya son muchos síntomas. Y cuando son muchos síntomas ya no puedo controlarlo, porque es cuando la emoción toma el control sobre mí y la mente deja un poco el poder a la emoción. Mientras que si yo estoy analizando esta situación y consigo identificar estas sensaciones y la primera, voy a poder en la primera decirme, aquí estoy entrando en una situación donde va a haber un posible desarrollo de estrés. Entonces ahí puedo empezar a controlar la situación con la cabeza y no con la emoción. Y entonces cuando una vez que hayáis identificado esta sensación, os podrá pasar que estáis, por ejemplo, en una situación delante de una persona que todavía no sentéis estrés, pero podéis sentir una pequeña molestia. Os dais cuenta de esta primera sensación que, por ejemplo, pues sentéis que las manos están más sudadas. Ahí os podéis parar y decir, hay riesgo que entre en estrés y que entonces pare de poder controlarme. Entonces ahí es empezar a analizar mejor la situación y ver cómo la podéis gestionar
de manera mucho más racional. Decir, vale, pues, ¿qué es lo que me molesta? Lo que me está diciendo esta persona. Vale, pues le voy a explicar de manera racional mi punto de vista versus el otro. Empezar a controlar mucho mejor la situación a este primer síntoma, porque si no, lo dejo pasar y es cuando ya reacciono de manera desproporcionada. Eso es el paso número 1, que es práctica, que se tiene que hacer muchas veces para empezar a ser más sensible a nuestras emociones y a estos síntomas. El paso 2 que os explico es empezar a analizar un poco más en profundidad cuál es el origen de mi estrés. Vale, entonces, puedes pasar el slide. Básicamente, hay 3 orígenes de un estrés negativo. Una situación, una persona, un hábito. ¿Vale? Una situación, por ejemplo, tengo que hablar en público, una persona específica que su presencia me suele causar estrés, o un tipo de hábito que hace que estoy generando pues, una cierta ansiedad, un cierto malestar a lo largo del día o en ciertos momentos del día. ¿Vale? Para cada situación, os voy a enseñar las preguntas que os invito a haceros, ¿vale? Que os invito a hacer para indagar en qué es lo que exactamente os estresa y empezar a encontrar soluciones, ¿vale? Por ejemplo, si viene de una solución, pues, ¿qué circunstancias deben estar reunidas para que se desarrolle mi estrés? Por ejemplo, pues tengo que hablar en público delante de más de 20 personas. Y sobre todo tienen que ser pues, personas desconocidas. Es cuando más me estresa. Vale, puedes pasar todas las preguntas. Entonces, ¿qué pienso de esta situación, de mí mismo, de los demás? Ahí, analizar la situación. A lo mejor yo pienso que esta situación es un gran riesgo porque la gente no me conoce y quizás pueden pensar mal de mí. Porque, claro, no saben lo bien que trabajo, entonces quizás puedo decir algo que les moleste, que les decepcione. ¿Vale? ¿Qué acciones podría hacer que me ayudaría a enfrentar esta situación? ¿Vale? Estamos en la situación todavía. Sí. ¿Qué acciones? Pues, por ejemplo, ¿qué recursos, qué talentos? Yo, por ejemplo, soy una persona sociable y me doy cuenta de que cuando yo conozco a las personas, me da mucho menos miedo, me echa mucho menos estrés hablar delante de ellos. Pues entonces puedo usar este talento de sociabilidad que tengo, pues para, antes de hacer esta presentación, pues intentar sociabilizarme con las personas, el máximo que pueda. Y así, pues voy a conseguir bajar mi estrés porque empezaré, pues a tener más tranquilidad al tener en mi público, pues personas con quien ya he hablado antes. Segundo, si es una persona, ahí las preguntas son las siguientes. ¿Qué representa para mí? Bueno, ahí, a ver, yo voy a coger el ejemplo del superior, por ejemplo, porque muchas veces es el caso. ¿Qué representa para mí? ¿Qué espero de él? Muchas veces tenemos muchas expectativas de un superior que tampoco son siempre las justas. A veces esperamos mucho. ¿Por qué esperamos esto? A veces tenemos, eso yendo un poco más a psicología, a veces proyectamos en el jefe pues una persona que puede ser como más una figura más paternal o maternal o más de hermano. Analizar esto, porque eso viene de vosotros. ¿En qué circunstancias me pongo nervioso con esta persona? Pues me puedo dar cuenta que, por ejemplo, me pongo nervioso con él cuando estoy a solas con él y no cuando estoy en reuniones. ¿Y en qué momento? Pues precisamente cuando él, pues, está controlando un proyecto que estoy haciendo y me está preguntando cada media hora cómo avanza el proyecto. Y eso es lo que más me pone nervioso. O sea, concretar al máximo qué acción, qué actitud hace que esta persona os crea estrés, ¿vale? Entonces ahí es qué necesidad me impide cubrir a esta persona y encontrar qué necesidad va. Entonces, por ejemplo, si esta persona me va preguntando cada media hora el avance del proyecto, ¿qué es su necesidad? Pues a lo mejor su necesidad es una necesidad de control, una necesidad de tranquilidad, de asegurarse que estamos trabajando bien. Yo si entiendo esta necesidad, pues yo puedo adelantarme y entonces ir a verle y hacerle como
estatus de cómo va avanzando el proyecto, para así evitar que él me venga a interrumpir, porque esto me molesta y me estresa porque va en contra de mi necesidad, que es la concentración. Me necesito concentrar. Entonces tenemos dos necesidades opuestas. Si yo las sé identificar, pues puedo encontrar una solución. ¿Vale? Y luego el hábito. El hábito, entonces hay hábitos que son malos, como por ejemplo los hábitos que hemos visto del cliente que os explicaba, que se levanta y empieza a contestar emails desde el primer minuto del día. Pues si cogemos este ejemplo, pues ¿cómo se inició este hábito? ¿Desde cuándo? O sea, un hábito siempre se coge por alguna razón, y una razón positiva. O sea, solemos hacer las cosas con una buena intención al final. Entonces, yo desde cuándo, por ejemplo, pues si me pongo en la piel de esta persona, pues yo empecé a contestar los emails desde la mañana así, cuando empecé a trabajar, porque quería demostrar a mis colaboradores, a mis clientes, que era muy eficaz y que era muy rápido en contestar a sus peticiones. Y entonces fue así que se inició este hábito. ¿Qué necesidad cubría este hábito? Pues eso, la necesidad de demostrar pues, que valía, que era bueno en mi trabajo, que era eficaz. ¿La sigue cubriendo? Pues sí, pero quizás ahora llevo 5 años trabajando en la empresa y todo el mundo ya sabe que soy eficaz y que soy bueno. Y el hecho de contestar tan rápido no está ayudando a demostrar que soy eficaz, porque ya está demostrado. Este hábito, al contrario, pues me cansa porque llego a la oficina ya estresado, ya con un ritmo de trabajo muy elevado, que voy siguiendo que voy además muchas veces aumentando el resto del día. Entonces la pregunta es, ¿con qué otro hábito podría reemplazar este hábito? Porque los hábitos se cambian por otro. También eso es un error que tenemos, que queremos parar de hacer cosas, pero siempre lo tenemos que reemplazar por algo, porque al final la mente no entiende lo vacío. Entonces, ¿con qué otro hábito podría reemplazarlo? Un hábito más sano. Pues, por ejemplo, podría decirme, pues en lugar de empezar a leer todos mis emails desde la mañana, pues voy a encender el móvil una vez que esté en la oficina y en lugar de contestar enseguida a todos los emails, pues espero media hora, los analizo bien y luego llamo a mi cliente o a los que sean que me han enviado estas peticiones, estas preguntas por email para solucionarlo todo de una vez. La eficacia estará igualmente, pero lo que se ganará, es lo más importante, es mucho más control y mucho más tranquilidad. Ok, el paso 3 lo vamos a pasar muy rápidamente porque nos queda poco tiempo. Y además esto es un tema que se analiza mucho a nivel individual y entonces quizás habrán preguntas después que estarán relacionadas con esto. Es básicamente delante de cada origen del estrés, pues a ver cómo podemos empezar a cambiar estos pensamientos, porque al final son los pensamientos que son al origen de un sentimiento de estrés, ¿vale? Por ejemplo, estos 3 pensamientos, un pensamiento relacionado con la exigencia en funcionamiento, es, por ejemplo, las personas que les cuesta las cosas que no funcionan como deberían funcionar, o sea, el tren que no llega, el avión que se retrasa, la persona que no ha hecho el trabajo como debería hacerlo. Eso hace que el hecho de que las cosas no funcionan como deberían funcionar les crea estrés, ¿vale? Eso es un pensamiento que se tiene que trabajar entonces para cambiarlo, porque por definición vivimos en un mundo imperfecto, porque somos humanos, entonces por definición somos imperfectos, entonces es aceptar vivir en este mundo de imperfección, porque si no voy a ir con estrés toda la vida. El tendencia al pesimismo, puedes pasar, John, los cuadros, vale, gracias. El tendencia al pesimismo, eso significa que tiendo a pensar de manera negativa, ¿vale? Eso, sin mucho esfuerzo solemos pensar en cómo las cosas podrían pasar mal, es así. Entonces ahí es poco a poco tomar distancia, hacernos las preguntas, ¿qué probabilidad hay que no salga bien?
¿qué pasaría si este discurso que hago delante de estas 30 personas no sale del todo bien? ¿Sería realmente grave? O sea, ¿me van a despedir por una cosa que quizás no es correcta dentro del discurso que hago? O sea, tomar un poco de distancia. Y sobre todo en los primeros síntomas. No hacerse estas preguntas cuando ya estamos en un nivel de estrés ya alto, porque como hemos visto antes, ya no es nuestra mente que funciona tanto, sino más nuestras emociones. Y el miedo a equivocarse. Muchas veces nos estresa una situación porque tengo mucho miedo a que no salga bien. Tengo miedo a que este proyecto en el que estoy trabajando pues no salga bien. Entonces eso me pone mucha presión. Entonces también eso es relativizar lo que yo hago, no pasa nada si a veces me equivoco. Eso es un trabajo más profundo de autoestima, de aceptación de defectos. También hay ejercicios detrás que te permiten darte cuenta que al final tus defectos también son un reflejo de tus cualidades, ¿vale? Hay muchos defectos que son reflejos de cualidades. Yo soy ambicioso, pero a veces soy egoísta. Soy egoísta, pues el egoísmo a veces va vinculado con la ambición. ¿Qué quiero? Quiero bajar mi egoísmo para ser mucho más generoso, pero quizás entonces voy a bajar un poco mi ambición. ¿Qué equilibrio quiero tener ahí? O soy muy empático, pero a veces no soy no me impongo tanto, ¿vale? Entonces, ¿cómo quiero hacer esto? ¿Sabes? También a veces cuando nos damos cuenta que nuestros defectos están muy vinculados a calidad, a una cualidad nuestra, pues es mucho más fácil aceptar el defecto. Vale, luego el slide 5 de la persona. Porque una persona nos estresa por estas razones, falta de respeto, diferencias de carácter, objetivos opuestos, ¿vale? Para cada uno de estos casos, pues hay un trabajo adaptado. Si me crea mucha tensión la falta de respeto, o sea, que no consigo ser feliz si las personas no me respetan, ahí es un trabajo de asertividad, de autoestima, porque yo, si me quiero lo suficiente, no necesito que las personas me quieran siempre. Y si no pasa nada si hay personas que no me quieran y que no me faltan respeto, porque yo me respeto y sé lo que valgo. Diferencias de carácter. Si hay una diferencia de carácter, pues a veces precisamente hacemos lo contrario, nos alejamos, mientras que realmente la solución es acercar y entender al otro, porque detrás de un carácter hay algo. Si yo soy, por ejemplo, muy exigente con mi equipo, es precisamente quizás porque yo tengo miedo a que se equivoquen, porque no estoy seguro, o qué objetivo hay detrás. O sea, haceros todas estas preguntas. Y luego pasamos a la tercera porque estamos ya estoy acabando el tiempo, el hábito. El hábito que ya es lo que he explicado antes, básicamente con el ejemplo de parar de contestar al email desde el primer minuto, sino usar, o sea, analizarlo y cambiar este hábito por otro mucho más, bueno, igual de eficaz, pero sobre todo mucho más sereno. Vale. Y luego no sé si tenemos tiempo. El último paso son los 6 hábitos claves para conseguir al final tener una mente que es realmente serena en cualquier situación. Si puedo, lo paso súper rápido. Son 6 slides. Ahora, tengo que cuidar mi mente, porque muchas veces cuido mi cuerpo, porque estamos en una sociedad donde sabemos cómo cuidar mi cuerpo, pero no tanto mi mente. Entonces eso significa que, por ejemplo, por la noche no es tan fácil tumbarse para que, vale, descansa el cuerpo, pero no descanso la mente, porque la mente puede seguir pensando. Eso tengo que empezar a crear como más un ritual para que mi mente baje el ritmo antes de ir a dormir. O sea, unas 2 horas antes, acabar todas las actividades que son actividades que no están vinculadas al presente. O sea, entonces hablar con personas que no están o pensar en cosas que van a ocurrir o que han empezado. Entonces, hacer actividades mucho más tranquilas, evitar pues leer cosas complicadas o ver la televisión y cosas que nos hacen pensar. Todo esto se tiene que parar de hacer unas 2 horas antes de ir a dormir o hablar con personas que no están por móvil. O sea, realmente empezar a vivir más el aquí y ahora. ¿Qué es el segundo? Bueno, perdona, no. El segundo es condiciono mi día desde su inicio.
Eso es muy importante también, porque hay que entender que la primera acción importante que hacemos en el día condiciona todo el resto de nuestro día, ¿vale? Si yo empiezo, os habrá pasado que empezáis el día corriendo deprisa, pues normalmente seguimos corriendo todo el resto del día. Si yo empiezo muy pendiente de mis emails desde la mañana, voy a estar pendiente de mis emails todo el día. Si empiezo relacionándome con gente, voy a estar más pendiente de las personas. Entonces, cuidar vuestra primera acción y ir precisamente a acciones que están más serenas. Luego, pues, ir dando pausas en la mente durante el día, ¿sabes? O salir un poco del ambiente laboral o hacer cosas, o sea, salir un poco del ambiente donde estáis para intentar, bueno, airearos y pensar en cosas más serenas. Y luego, sobre todo esto, conectar y reconectar con el aquí y ahora. Muchas veces el estrés se desarrolla porque estamos, como decía, siempre en el pasado, en el futuro. Ni sé lo que está en mi alrededor, ¿vale? Estoy tomando el bus, cogiendo el bus para ir al trabajo y a veces estoy siempre pensando en lo que se me espera en el trabajo que ni me he dado cuenta del trayecto que hago, ni me he dado cuenta que hay un restaurante aquí que lleva 2 años abierto. Estoy desconectado de lo que está en mi alrededor, ¿vale? Entonces empezar a volver a conectar con eso, porque eso es lo que relaja la tensión en la mente. Luego aprendo a gestionar mis emociones, eso lo hemos visto con el ejemplo de inteligencia emocional, ¿vale? También soltando y diciendo lo que necesitamos decir a lo largo del día, porque si no vamos cargándonos y muchas veces también eso es bueno, es creador de estrés. Y lo último es también la gestión del tiempo. Muchas veces también que puede ser por el hecho de que no sé decir que no, acepto muchas cosas, entonces voy llenando mi agenda y acabo con un día que solo mirando la agenda ya siento presión, ¿vale? Entonces la gestión del tiempo es súper importante, ¿vale? Y ya está. Ahora son unos principios más genéricos para conseguir llevar una vida serena sin estrés, la responsabilidad, como hablamos, el autoconocimiento, la gestión de emociones, autoestima, asertividad, saber decir que no, lo que acaba de decir, la comunicación no violenta, saber decir las cosas de la buena manera también me permite no guardar las cosas y evitando conflictos, ser flexible, ser positivo y tener distancia, ¿vale? Son los 8 principios que hemos ido viendo a lo largo de la presentación. ¿Vale? Pues vamos, David, si quieres pasar al turno de preguntas o querías cerrar con algo más. No, creo que ya está. Luego son los 8 principios más importantes. Yo creo que luego, luego pasamos a las preguntas. Ok. Bien, sí. Pues llegamos al final de esta interesante charla. Muchas gracias por compartirla con nosotros, David. Antes de pasar a hacer las preguntas, quiero recordar a todos que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro que tiene como uno de sus objetivos ayudar a difundir el conocimiento humano e impulsar la solidaridad en todo el planeta. Una forma importante de colaborar con nosotros es suscribiros al canal de YouTube de Mindalia Televisión, ya que al hacerlo le estáis reportando a la plataforma de vídeos la importancia que tienen para ti todas nuestras informaciones y de esta forma YouTube las comparte con más personas en todo el mundo. Además, si crees que tienes información importante que compartir, quieres dar una conferencia o que te entrevistemos, entra en mindaliatelevisión.com en la sección Colabora, que está en la parte del menú superior de la página web y rellena el formulario de ofrecer conferencias. Ahora sí, vamos a dar paso a las preguntas que nos están llegando desde el chat y desde también preguntas previas para David. Vamos a comenzar con Shirley Gómez desde Colombia. Nos dice, ¿cómo puedo parar mi estrés que siento? Porque debo cambiarme de ciudad, de domicilio con mis hijos y siento mucha incertidumbre. Vale. Ok. Bueno, básicamente aquí estamos en un tema de gestión del cambio. O sea, ahí estamos relacionados a un estrés relacionado con una situación, ¿vale? Y
A ver, al final el estrés también, por eso digo, es muy personal y depende también de nuestra historia y tenemos uno más que otros, más capacidad por lo que hemos vivido, más capacidad o no a gestionar el cambio. Básicamente, habréis escuchado hablar de la zona de confort. Entonces, la zona de confort donde estás ahora, precisamente, pues es tu ciudad, tu ambiente, o sea, donde sueles vivir tu día a día. Y claro, lo que vas a hacer es salir de tu zona de confort para vivir en otra ciudad y entonces tener una vida diferente. Entonces, al salir de tu zona de confort, pues eso nos crea un cierto miedo porque estamos entrando en lo desconocido. Cuanto más nos hemos movido en zonas desconocidas, más fácil nos será hacer cambios, ¿vale? Entonces, seguramente que sí que has hecho cambios en tu vida, pero no hasta cambiar de ciudad. Una otra persona que ha cambiado de ciudad y de países 10 veces en la vida, ya os imagináis que otro cambio no será ningún problema, o sea, no le gestionará estrés. Entonces, ahí los consejos yo que puedo dar es que básicamente lo que nos da estrés es realmente lo que has dicho en la pregunta, la incertidumbre. Entonces, es ¿cómo hacer para que esta incertidumbre se vaya? Pues haciendo que la nueva situación sea muy concreta, ¿vale? Es como, en lugar de decir, pues yo voy a cambiar de ciudad, ahí estoy pensando en lo que voy a dejar, pero no estoy hablando de lo que voy a conseguir. Entonces ahí el ejercicio sería, pues, bueno, ¿en qué ciudad vas a cambiar? Me imagino que todo ya está planeado, ya sabes dónde, pero ¿qué vida vas a vivir allá? ¿Cómo va a ser tu día a día? Empezar a concretar todo lo que vas a necesitar en esta nueva ciudad. No sé bueno, luego no sé si tienes ya un trabajo identificado, cómo va a ser, pero es empezar a poner lo más concreto posible esta nueva situación, ¿vale? De esta manera, pues es así como se va la incertidumbre, porque la incertidumbre viene del desconocimiento. Entonces, si te haces, no sé, por ejemplo, investigaciones sobre esta ciudad, dónde vas a vivir, dónde vas a querer vivir, qué hay dentro, al lado de dónde vas a vivir, dónde va a estar tu trabajo, conocer las condiciones de tu trabajo, digo, condiciones del día a día, cuánto tiempo vas a necesitar para ir. O sea, imagínate en tu nueva vida, ¿vale? Y entonces ahí es como o sea, realmente imaginarse, verte viviendo en esta nueva ciudad, ¿vale? Y el hecho de verte vas a darte cuenta que seguramente pues te falta, hay todavía zonas de incertidumbre, pero cada vez que ves una zona de incertidumbre, pues la intentas quitar por algo concreto, ¿vale? Por ejemplo, pues, no sé, o sea, ¿cómo me voy a mover en la ciudad? Bueno, pues voy a tener que coger el transporte, un coche, pues vale, pues el transporte cuánto cuesta. O sea, empezar a realmente imaginar cómo va a ser tu vida para que sea una vida cómoda y mejor, porque al final muchas veces nos da miedo cambiar de situación a una situación desconocida porque nos decimos, bueno, sabemos lo que perdemos, pero no sabemos lo que ganamos. Pero precisamente si si hacemos muy concreta esta nueva situación, la vamos a hacer mejor. Vamos a investigar para que hacer todo lo que podamos para que esta situación sea mejor que la que tenemos ahora. ¿Vale? Y de esta manera, pues es muchas veces precisamente cuando empezamos a salir de nuestra zona de confort y que nos damos cuenta que somos capaces de hacer lo que al final nuestra vida es mejor, pues es cuando empezamos a disfrutar el cambio y estamos extendiendo nuestra zona de confort, ¿vale? Porque al final no perdemos nada porque todas las experiencias que has tenido en tu ciudad actual, pues la tienes y siempre la tendrás, ¿vale? Lo que vas a conseguir es nuevas experiencias, o sea, vas a desarrollar nuevos conocimientos, nuevas maneras de actuar, o sea, y nueva flexibilidad al final. Entonces son los consejos que te daría para quitar esta incertidumbre. Vamos a seguir con las preguntas. Vamos a intentar, dentro de lo posible, intentar ser más concisos porque nos están llegando bastantes preguntas para dar cabida a la mayor parte de ellas. Continuamos con... de todas formas, gracias por el... Es que, claro, nos están llegando y hay muchas... ¿Cuántas tenemos? Creo que hay ya como unas 20 o así. Entonces, vale.
Y tenemos unos 20 minutos, ¿no? O media hora. Unos 25 más o menos. Vale, O sea, vale. Un minuto. dentro de lo posible, claro, siempre con medida. Vale. Linda Islas desde México nos dice, ¿el estrés puede llegar a afectar las varices y dolores de piernas? Claro, sí. A ver, el estrés al final es creador de muchos síntomas que he visto, pero si ya tenemos es que al final el estrés como es una energía que concentramos para hacer algo en específico, lo que decía, para concentrarnos, para salir de apuros, pues toda esta energía es energía que quitamos de nuestro organismo y es energía que quitamos de nuestro organismo y que ya no puede usar para defenderse, ¿sabes? Entonces, obviamente, sí, nuestro sistema inmunitario pues está bajando cuando hay estrés. Entonces va a aumentar todos los síntomas como las varices y eso, sí. Continuamos con Lupita Morales, nos escribe desde México y nos dice, ¿hay libros que describan ejercicios para el control del estrés? ¿Ejemplos? Pues sí, bueno, básicamente lo que decía yo en el libro que tengo y que distribuye Amazon, Tu vida con cero estrés en 4 pasos, ahí doy más ejercicios. Ahí no he podido dar todos porque básicamente tenemos el tiempo que tenemos, pero ahí sí que tienes ejercicios de, bueno, como un libro de autoayuda, donde tú tienes que escribir varias situaciones y aplicar los ejercicios que se describen. Entonces sí, claro que hay ejercicios o sea, hay muchos libros de esto. Sí. Continuamos con Lucinda Marcel desde Argentina. Nos dice, ¿cómo luchas o cómo dejas de lado el estrés con jornadas laborales tan grandes? ¿Qué podemos hacer para mejorar contra tanto cansancio entre horas? Bueno, pero básicamente es uno de los hábitos que explicaba al final. O sea, cuando tenemos días largos es hacer pausas, ¿vale? Entonces, hacer pausas, o sea, salir, ir a caminar, etcétera, pero no es solo el cuerpo, es desconectar la mente. Una cosa que podemos hacer cuando nos cuesta es ponernos en un sitio tranquilo, donde no hay nadie, donde no hay ruido. O sea, un ejercicio puede ser cerrar los ojos, inspirar y expirar. Y cuando expiras, cuentas hasta 12. Porque hasta 12 es solo que el hecho de contar hace que tú te vas a centrar en tu respiración y no tendrás en tu mente que pensar en otras cosas. Eso hará que tu mente se descanse, porque pararás de pensar en todos bueno, las preocupaciones, las acciones que estás haciendo y permitirá hacer realmente pausas de descanso a tu mente con la respiración. Continuamos, nos ¿Vale? vamos a Argentina con Nora Mongelo. Uh-huh. Nos dice, me pongo muy nerviosa en exámenes finales orales. ¿Qué me recomienda? Vale, me recomienda. A ver, ahí habría que entender exactamente de dónde viene el miedo. O sea, muchas veces puede ser de un miedo, depende si el miedo es decepcionar a la persona que tengo delante o equivocarme. O sea, yo diría, eso es un miedo, es un estrés un poco al hablar en público. O sea, yo lo trato mucho. Ahí lo que puedo recomendar es practicar muchísimo el contenido de la presentación, ¿vale? Porque así estás limitando los riesgos, porque lo tienes controlado. Y también, bueno, también ejercicios de respiración antes. Puedes también analizar un poco si ha habido algo en el pasado que te ha hecho pues, tener un poco de inseguridad a la hora de hablar delante de alguien, etcétera. No lo sé. Eso haría que también muchas veces puede ser un miedo a equivocarse. Entonces también eso puede ser, pues puedes pensar, por ejemplo, a un momento en tu vida en el cual has tenido mucha valentía, donde te has sentido muy segura, y entonces volver a pensar en este momento antes de este examen, ¿vale? Esto, si practicas eso, se llama un anclaje, eso te dará seguridad. Continuamos ¿Vale? con Ramona Villanueva desde España. Nos dice, mi jefe me produce un estrés incompatible con la vida. ¿Debería cambiar de trabajo o la manera de relacionarme con él? Hombre, pues la manera de relacionarte con él, porque lo que pasa es que si cambiamos de trabajo hay mucha probabilidad que vuelvas a encontrar una persona similar y que no sabrás gestionar. Y muchas veces cuando nos pasa esto con alguien, nunca es la primera vez.
Entonces, sí, específicamente es un aprendizaje. O sea, yo siempre digo, es una oportunidad. Si estás delante de una persona que no te afecta, pues es que estás saliendo de tu zona de confort y es una oportunidad para aprender otra manera de relacionarte con esta persona y desarrollar una aptitud a no estar afectado bueno, por el estrés que te está creando. Pero de ahí puedes aplicar las preguntas que he hecho para tratar de acercarte a él, entenderle y encontrar un punto de acuerdo, un acuerdo entre vosotros. ¿Sí? Estoy muy Continuamos confuso, ¿eh? con Ana María Sánchez desde España. Nos dice, ¿cómo se puede lograr una buena relajación del sistema nervioso? ¿Cómo se puede conseguir? Del sistema. A ver, eso es, lo de la respiración es lo más eficaz, porque se usa en muchas técnicas, en muchas psicoterapias, perdona, en mindfulness, por ejemplo, en Gestalt, que es mindfulness es bastante conocido, bastante de moda también. O sea, realmente el hecho de, porque la respiración es realmente la actividad que te hace conectar con el aquí y ahora, porque es realmente lo que estamos haciendo ahora y que nos permite, pues nos permite estar en vida, ¿no? Entonces, relajarse, ponerse obviamente en un sitio, si puede ser, pues tranquilo, cerrar los ojos y respirar. Y solo concentrarse en la inspiración y en la expiración, ¿vale? Solo concentrarse en esto. Eso, al cabo de unos minutos, te vas a relajar, ¿vale? Porque concentrándote en tu respiración, se relaja automáticamente el cuerpo y también la mente, porque como estás prestando atención a esto, a la respiración, estás otra vez conectando a lo que está pasando ahora y paras de dejar tu mente que está en lo que pasó, lo que debería pasar y lo que pasará. Entonces es lo que aconsejo, sí. Vamos a continuar, nos vamos en este caso a Perú con Gilda Enciso. Nos dice, ya sea en entrevistas o con personas nuevas, me estreso. ¿Qué hábito puedo crear? Puesto que me da cólera y trato mal a mi familia por derivación. Me salen hasta manchas en la cara. Vale. Ok, eso, el estrés que viene al hablar delante de desconocidos, muchas veces habría que investigar más, o sea, pero en mis consultas muchas veces es un miedo a decepcionar, ¿vale? Es que quiero controlar lo que piensan los otros de mí y entonces como son personas desconocidas no puedo controlarlo y entonces temo a que estas personas pues piensen algo mal de mí, ¿vale? Entonces esto muchas veces es un tema de volver de trabajar sobre sí mismo para al final, de alguna manera, imponerse más, quererse más, te diría, y tener más confianza en sí mismo para que al final no nos importe lo que piensen los demás, ¿vale? Entonces, es hacer unos cambios en tu vida para que poco a poco te impongas, ¿vale? Por ejemplo, seguramente, pues muchas veces te cuesta decir que no, pues empezar, en lugar de decir que sí enseguida y luego arrepentirte, pues pensarlo o decir, mira, no lo sé, me lo pienso y te lo digo, ¿vale? O empezar a poner límites en tu vida, ¿sabes? Por ejemplo, alguien te interrumpe, pues no siempre aceptarlo. A empezar a decir todo lo que piensas, bueno, dentro de lo correcto, pero muchas veces cuando tenemos este miedo a que los otros piensen mal de nosotros, nos guardamos muchas cosas y eso hace que se crea tensión interna y que muchas veces descargamos pues con las personas con quien podemos hacerlo porque sabemos que igualmente ellos nos van a siempre querer, nos van a querer siempre, que son nuestra familia y lo que me dices que es lo que pasa en tu caso. Entonces empezar para evitar desfogarte de esta manera, pues en el día a día empezar a soltar todo lo que piensas, diciéndolo de manera correcta y parar de guardar tantas cosas dentro de ti. Esos son pequeños ejercicios en tu vida, en tu día a día, que te ayudarán a empezar a imponerte y a quitarte el miedo. Antes de seguir, vamos a hacer un pequeño recordatorio. Si quieres ayudarnos, te voy a pedir unos pequeños gestos con los que puedes hacer un gran bien. Pulsa el icono de la mano hacia arriba. En esta conferencia es el símbolo de me gusta de este vídeo en YouTube. También, si quieres, puedes hacernos un comentario positivo
Haciéndolo, colaboras con Mindalia y consigues que todos estos vídeos e informaciones lleguen a muchas más personas en todo el mundo. Por otro lado, te animamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube si no lo has hecho aún. Es un gesto muy sencillo y una gran colaboración para todos nosotros. Seguimos recibiendo preguntas para David. Vamos a irnos, en este caso, a Colombia con Sora. Con Sora nos dice, mi nieto de 18 años maneja una ansiedad en la que hace sonidos y movimientos de cabeza repetitivos que incomodan. ¿Cómo ayudarlo? Movimientos de cabeza. Vale. Ok. Bueno, ahí básicamente estamos hablando del síntoma. Entonces, habría que... es lo mismo para erradicar el estrés, tenemos que entender muy bien el origen. Entonces, teníamos que saber desde cuándo tiene estos síntomas, cuándo le pasan estos síntomas, cuándo estos síntomas son más fuertes, en qué situación, o sea, qué circunstancias tienes que estar reunidas para que pase esto. O sea, básicamente es analizar cuándo pasan estos síntomas para, pues, identificar las circunstancias que le crean este estrés y ver cómo lo podemos cambiar. ¿Sabes? Entonces, de ahí podemos identificar si viene bueno, de personas, de una situación. Muchas veces me imagino que estos síntomas vienen de varias situaciones. Entonces, cuando sabemos un poco las situaciones que le crean este estrés, pues en este caso es cuando podemos empezar a tratarlo. Puede ser, pues, esto, cuando se siente incómodo al hablar, cuando hay muchas personas y empezar puede ser autoconfianza, puede ser muchas cosas, pero yo diría que primero hay que identificar qué es, o sea, en qué circunstancias esto se crea estos síntomas para luego... Vale, ok. Vale, ok, Vale, John, podemos continuamos pasar a la... con, si Sí, quieres, con Marta sí. Montiel. Nos dice, hola, ¿cómo puedo controlar el estrés al grado que no puedo dormir y tengo mucha ansiedad? ¿Cómo puedo controlar? Perdona, es que hay una ¿Cómo palabra que... puedo controlar el estrés al Ajá. grado que no puedo dormir? En el caso, no puede dormir esta espectadora y tiene mucha ansiedad. Vale, ok. A ver, básicamente si no puede dormir es porque no consigue parar que su mente siga pensando y pensando por la noche. Entonces, porque la mente sigue pensando es porque no encuentra soluciones. Entonces, hay que analizar cuáles son los pensamientos cuáles son los pensamientos te preocupan, que te crean ansiedad, cuáles son las situaciones, qué es lo que te hace pensar mucho. Y entonces, en cada situación, pues, cada situación, pues, analizarlo en profundidad para encontrar la solución, ¿vale? Yo es lo que te diría, o sea, realmente analizar los pensamientos que son creadores de esta ansiedad, ¿vale? Luego lo te dice, si eso te crea, te resulta difícil entonces encontrar el sueño, es hacer lo que explicaba antes, actividades relajantes 2 horas antes de ir a dormir, ¿vale? Entonces evitar móvil, ordenador, incluso televisión, y puedes hacer ejercicios de relajación, perdona, con la respiración que explicaba antes, pues media hora, 1 hora antes de ir a dormir, ¿vale? Porque eso te ayudará a bajar la tensión en el cuerpo y te relajará la mente. Vamos a continuar con FamHH, es un nick desde México. Nos dice, ¿cómo bajar el estrés por problemas económicos que nos afectan a mis 2 hijos y a mí? Por problemas económicos, vale. Entonces hay dos cosas. Los problemas económicos, o sea, o son problemas reales o son problemas que queremos evitar. O sea, muchas veces, por ejemplo, hay el miedo a no tener suficiente dinero. Otra vez estamos en un miedo de algo que todavía no ha pasado, que es verdad que puede pasar. Pero entonces depende si es un miedo o es una situación real. Si es una situación económica complicada, pues otra vez es enfrentarla y encontrar, saber cuáles son las opciones para que la situación económica se mejore. O sea, muchas veces estamos siempre analizando lo malo que está y nos estamos enfocando siempre
en la mala situación y nos quita energía para encontrar la solución. Entonces ahí es, pues sí, empezar a analizar la situación muy bien para ver cuáles son las opciones que podrían mejorar la situación económica. Y si es algo del futuro, el miedo a no tener suficiente dinero, pues también analizar un poco con más distancia cuál es la probabilidad que esto sucede y otra vez cuáles son las opciones que tengo delante de mí para evitar que eso suceda. O sea, positivismo y algo, o sea, concretización y encuentro de soluciones. Vamos a continuar con Lucy Domínguez desde Colombia y nos comenta: he tenido episodios de vértigo y tengo claro que es estrés. ¿Cómo puedo darme cuenta cuando el nivel de estrés me va a llevar a sufrir de vértigo y poder calmar sin sufrirlo? Vale, pues esto ahí es un ejemplo claro de ejercicio de inteligencia emocional que hemos visto antes. Cuando o sea, recuerda un momento que te ha pasado esta sensación de vértigo, revívela para ver cuáles fueron todas estas sensaciones en tu cuerpo que han aparecido y, perdona, con qué cronología para identificar cuál fue la primera sensación que has sentido en tu cuerpo antes de que llegue el vértigo. Y cuando identifiques esta sensación, pues ahí podrás en el futuro empezar a controlar mejor la situación. Si empiezas a sentir esta primera sensación, decirte qué está pasando en esta situación actual que me está creando estrés. Y ahí lo puedes solucionar de manera racional, ¿vale? Es identificarlo con la primera sensación, ¿vale? Continuamos con Sí. Ronald Johnson desde Estados Unidos y nos dice: ¿qué es más efectivo para combatir el estrés? ¿Realizar ejercicios donde se libere mucha energía o prácticas más meditativas y relajadas? Eso depende mucho de las personas. Hay personas que, bueno, te diría, pues prueba los dos, a ver lo que te funciona mejor. Porque hay personas que cuando están estresadas, si les pones a hacer meditación, pues salen aún más estresados porque necesitan desfogarse, y a otras personas que son más de relajación y que el estrés no les da para nada ganas de hacer deporte o estas cosas, al contrario. Entonces eso depende de cada persona, no hay una recomendación propia. Pero otra vez esto estamos tratando Es un poco una manera de tratar el estrés de manera superficial, porque claro, esto va a funcionar, la relajación o el deporte, el desfogarse y tal, pero luego volverá a pasar, porque no puedo estar haciendo deporte o relajación todo mi día. Por eso es tan importante lo que expliqué en el segundo paso de identificar el origen del estrés. Lo más importante es el origen del estrés para solucionar este pensamiento que me crea ansiedad frente a una persona, una situación o un hábito, ¿vale? Porque es el pensamiento que crea el sentimiento de estrés. Es, por ejemplo, el pensamiento de que no voy a conseguir hacerlo, voy a decepcionar a esta persona, o no soporto que las cosas no funcionen. Son todas estas maneras de pensar y de ver las cosas que nos crean estrés. ¿Ok? Nos vamos a Colombia, en este caso con Reinaldo Arena, y nos dice: ¿el estrés positivo existe? ¿Cuáles son sus características? Claro, existe. Sí, es lo que vimos al principio de la conferencia. El estrés positivo sus características, pues, bueno, son las características del estrés al final. El estrés positivo como negativo, las características es que esté subidón de energía. También voy a poder enfocarme más, voy a tener más concentración, voy a poder superar mis límites. O sea, es cuando me voy a poder, bueno, hacer... es que hemos conocido todos ejemplos que tenemos en mente de una madre que es capaz de tener una energía increíble, una fuerza increíble para salvar a su hijo de una situación de riesgo. Todo esto es básicamente situación de estrés bueno. Entonces son esto: la concentración, la superación de sus límites y la subida de energía. Entonces eso es el estrés positivo. También es que vemos también que cuando hay competencia en las personas, eso crea estrés, que también es estrés positivo, porque nos superamos.
nos superamos y hace que podemos conseguir objetivos que no hubiéramos conseguido si no hubiera esta presión. También hay muchas personas que también aprovechan, o sea, disfrutan de esto y por eso prefieren, por ejemplo, trabajar al último momento, porque con esta presión, con este estrés, pues consiguen hacerlo de manera más rápida y más eficaz que cuando no tienen estrés. ¿Vale? Continuamos, sí. Continuamos con Laura Villa desde España. Nos dice, ¿puede darnos algunos consejos para madres embarazadas y trabajadoras para no acumular demasiado estrés? ¿Cómo hay que tomarse el día a día? Vale, ¿cómo es que hay que hacer? Muy bien. Pues yo creo que aquí también eso se vincula con los 6 hábitos que hablamos antes. Primero, cuidar mucho cómo empiezas el día, ¿vale? No empezar el día corriendo, pero realmente con tranquilidad, porque al final siempre hay mucha probabilidad que el estrés suba durante el día para una mujer trabajadora y entonces hay más incomodidad cuando se está embarazada. Entonces, por ejemplo, es una tontería, pero por ejemplo, levantarse antes para poder prepararse y llegar a la oficina con tranquilidad, pues es muy importante y va a tener mucho efecto sobre el nivel de estrés del día a día, ¿vale? Entonces es muy importante pues gestionar su inicio del día de tal manera que podamos actuar con un ritmo tranquilo, con un ritmo sereno. Y luego en el día a día, pues lo que explicaba antes de ejercicios de desconexión, relajación con la respiración, y reconectar con el aquí y ahora. En algunos momentos en el trabajo puedes decirte, mira, ¿qué está pasando a mi alrededor? Pues fijarse, no sé, la ropa de la gente, qué están diciendo, o sea, reconectar con lo que está pasando a tu alrededor. Eso quita la presión que tienes en tu mente. ¿Vale? Vamos a continuar con Luna Figueroa desde España. Nos dice, ¿es necesario sentir presión y estrés en proyectos ambiciosos? Gracias, David. ¿Es necesario? No, no es necesario. Ahora te diría que de todos modos, pero eso es estrés positivo. Cuanto más ilusionante, digamos, cuanto más me ilusiona lo que voy a conseguir si tengo éxito en este proyecto, más motivación me da al final. Y esto no es estrés al final, es como más motivación. Entonces no necesitamos estrés al final, porque si nos quedamos si nos forjamos a la definición del estrés, que es una energía que tengo delante de una amenaza, pues delante de un proyecto no deberíamos necesitar estrés para que salga bien. Lo que puedo necesitar es al contrario una motivación para que tenga ganas de hacerlo perfectamente y que salga bien. Pues vamos a ir ya con la última pregunta de la noche. Nos dice Melinda Araya desde Chile. ¿El estrés es real? Quiero decir, ¿responde a una razón prudente o a una paranoia mental? Ay, muy buena pregunta. Pues el estrés, como decía, muchas veces viene de miedo de cosas que va a pasar y que tengo miedo a que no pueda enfrentarme a esta situación. Hay 85% de las situaciones que imaginamos nunca van a pasar, ¿vale? Entonces está pasando en nuestra cabeza muchas catástrofes que nunca vamos a vivir. Entonces, es real, la sensación de estrés es real, pero el miedo que nos causa el estrés, en la mayoría de los casos no lo es. Por eso es tan importante, pues, analizar muy bien el origen del estrés y tomar esta distancia para darnos cuenta que al final este miedo es irracional. Es lo que decía, por ejemplo, una persona que habla en público a veces tiene niveles de estrés increíble, como si todo su trabajo iba a depender de esto. O sea, obviamente es un miedo irracional, porque ¿cuántas personas han perdido su trabajo por una presentación fallada al final? ¿Sí? Vamos a dar por finalizada la conferencia. Muchas gracias, David, por toda esta información que ha sido compartida en directo con personas de todo el mundo en numerosos países, pues como México, Colombia, Argentina, Venezuela, Estados Unidos, Chile o España. A todos los que nos habéis acompañado hoy en Mindalia en directo, muchísimas gracias por vuestra inestimable colaboración.
Recordad que la conferencia podéis volver a verla de nuevo y en diferido en www.mindaliatelevisión.com. No olvidéis tampoco compartirla en vuestras redes sociales. Antes de terminar, vamos a dar un minuto a David para que se despida de todos vosotros. Vale, gracias, John. Pues muchas gracias a vosotros para vuestra participación y gracias sobre todo porque esta presencia, esta participación demuestra que al final sois responsables, o sea, os habéis dado cuenta que sois responsables de vuestro estrés. Y yo, como os decía antes, eso es el paso cero, es darnos cuenta que sí lo podemos gestionar y sí lo podemos erradicar y porque depende de nosotros. Entonces, pues ahora os invito a empezar a practicar estas herramientas, estos pequeños cambios de pensamientos y de comportamientos que os he pasado, e ir practicando para que poco a poco pues y podamos todos llevar una vida con cero estrés. Gracias. Muchas gracias, David, de nuevo. Recordaros para finalizar que mindaliatelevisión.com, debajo de este u otros vídeos, en la descripción escrita, también podéis encontrar información de Mindalia.com y Mindaliatelevisión.com para informaros de novedades, programas en directo, para haceros voluntarios de la ONG Mindalia.com, si es así como lo deseáis. Recordaros también que podéis colaborar con un pequeño gran gesto que nos ayuda mucho, que es suscribiros a nuestro canal de YouTube. Para finalizar, como siempre digo, a todos los que estáis ahí detrás apoyando, a todos los que hacéis posible esto, muchísimas gracias y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo.